Hola a todos, bienvenidos a Zona Retro. Por desgracia, hacer 3 vídeos seguidos hizo que en 2 meses no volviera a haber más contenido ya que la verdad me daba pereza, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Pues hoy vamos a hablar de los 2 videojuegos de Ratatouille, y sí, dije 2. Porque resulta que desde este juego, Pixar comenzó una extraña tendencia de hacer una versión potente y otra secundaria para las distintas consolas de la época. La estructura será de reseñar por separado los puntos distintos de cada juego y en conjunto los puntos en común. Así que comencemos ya con el vídeo. Ficha técnica. Ratatouille es un videojuego del año 2007 basado en la película del mismo nombre y lanzado para las consolas de la sexta y la séptima generación de consolas. Fue lanzado el 26 de junio de 2007 para América, el 28 de septiembre en Europa, y el 9 de agosto en Australia. Fue lanzado para PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox 360, GameCube, Game Boy Advance, Wii, Nintendo DS y PC. Pues, sí es una cantidad muy bestia de versiones y creo que algunas no deberían haber existido, pero de eso hablaré más tarde. El juego fue desarrollado por Heavy Iron Studios para la séptima generación y por Asobo Studio para la sexta generación, y fue publicado por THQ, recibiendo críticas bastante mixtas y con calificaciones de entre 65 y 55 de media, con críticas especialmente duras hacia las versiones de séptima generación, aunque creo que el juego no merecía tan malas críticas. Ahora sí, pasemos a hablar del juego. Jugabilidad. La jugabilidad de este juego es de un estilo parecido a Sly Cooper, centrado en hacer misiones para la colonia de ratas y preparar un gran golpe para robar comida a lo largo de 5 mundos. La historia es muy distinta a la de la película, por no decir que la única similitud con esta es el nivel de la granja, porque el resto de la historia no tienen nada que ver, de hecho me parece un insulto a la película. La historia trata de cómo Remy debe hacer misiones y ayudar a la colonia a robar comida, haciendo una historia sin sentido. Ni siquiera hay una relación entre Remy y Linguini, que solo interactúan para los minijuegos de cocina y por tanto, la gran historia de superación de la película tampoco existe, y Remy se ha convertido en un insoportable y presumido que poco tiene que ver con el de la película. La estructura del juego consta de 5 niveles de un estilo abierto con varios lugares en el que debemos hacer distintas misiones para desbloquear una final donde en un tiempo límite debemos completar varias tareas. La jugabilidad es de un estilo plataformero con sus mecánicas características. Podemos saltar, dar golpes de cola, agarrar cosas, sprintar, trepar, balancearse e incluso podemos olfatear, algo que suena algo cursi. En general es una buena jugabilidad, siendo muy fluida, ligera y satisfactoria en la versión inferior. Pero hablando de la versión potente, es un downgrade muy fuerte. En esta versión Remy se siente pesado y torpe de controlar, al contrario que su versión inferior, donde como ya mencioné es más ligero y fluido. Pero es que la versión potente es horrenda de controlar, es un juego bugueadísimo con problemas de colisiones y malos diseños por todos lados. Mientras que la versión inferior irónicamente es mucho más divertida de controlar y Remy se siente ligero, atlético y no hay ninguna colisión rota ni malos diseños de nivel. Y por primera vez mi nostalgia ha fallado ya que la versión potente fue mi infancia y hasta el año pasado no había probado la otra versión y objetivamente me parece mejor en cuanto a jugabilidad. Bueno, en resumen, la versión potente tiene jugabilidad mala y rota, que se lleva un 5 sobre 10, y la versión inferior se lleva un 7.5 sobre 10. Niveles. Ahora voy a hablar del aspecto que más me gusta del juego, los niveles. La verdad, aquí me quedo con la versión potente porque sus niveles son geniales y mejores que la versión inferior en todo para mí. La estructura del juego se basa en 5 mundos que son la granja, las calles de París, la cocina, el mercado y la cocina pero abandonada, replicando el clímax de la película, además de las alcantarillas que actúan a modo de hub world para acceder a los mundos. En cada mundo la estructura funciona a modo de un mundo semiabierto con varias misiones a completar, que son como niveles. Cada misión sirve para recolectar objetos para los golpes o construir estructuras para estos. Pero además hay minijuegos que consisten en perseguir a gusto, matar insectos y más cosas en contratiempo, y además uno de los mejores apartados del juego, los mundos de sueños. Aquí los programadores, al usar la excusa de ser un sueño de Remy, decidieron fumarse cualquier ley o indicio de la lógica para crear las mayores barbaridades de niveles plataformeros, que son muy divertidos y muy difíciles.
Pero resulta que el mejor apartado de la versión inferior ni siquiera existe en la versión potente. A ver, técnicamente esos mundos sí existen en la versión potente, pero solo son el escenario para unos minijuegos culeros y aburridos. Eso sí, pese a que los minijuegos son mejores en la versión inferior, las misiones y los niveles son infinitamente mejores en la versión potente. Misiones más divertidas y creativas e incluso con escenarios nuevos y nunca vistos como el despacho de Gusteau. Y me gustaría resaltar al nivel del callejón, que me parece el mejor en ambas versiones, con muchísimos recovecos y lugares ocultos en las azoteas de París, para explorar con un ambiente oscuro y bonito que adoro. Y por eso, la versión potente se merece un 8.5 sobre 10, y la inferior un 7 sobre 10 en el apartado de niveles. Gráficos. Aquí de nuevo tengo mucho de qué hablar para glorificar ambas versiones. La versión potente, como era obvio, es la superior aquí, con unos gráficos bastante bonitos, buenos para un juego licenciado de 2007, y que encajan con la estética de Ratatouille. Tienen una buena iluminación y gráficos no tan poligonales como en otros juegos de la época. En la versión inferior los gráficos son dignos de PS2 con una buena estética pero con un bloom, que es un filtro borroso e innecesario. Pero claro, he dicho gráficos para PS2. Porque para Wii y PC son gráficos mediocres, que para 2007 y ser nueva generación eran bastante feos. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo carajo los personajes se ven mejor y son más realistas en la versión inferior? Porque es que durante toda mi vida me he preguntado por qué en la versión potente los personajes son tan cuadrados y poligonales mientras que en la versión en teoría inferior los personajes son suaves y parecidos a su versión de la película. Y por alguna razón, todos los escenarios tienen un filtro naranja bastante molesto que me molesta bastante, pues a los gráficos les doy un 7.5 para la versión potente y un 8 para la versión inferior. Sonido. Empezaré hablando de las voces, que en la versión original casi todas son las de la película y en castellano más o menos es lo mismo salvo por Remy, Gusteau, Colette y Django, cuyas voces no diría que son malas, pero definitivamente las de la película son superiores. A esto le doy un 6 sobre 10. La música ya es otro tema porque creo que es la mejor banda sonora de cualquier juego de Pixar después de Toy Story 2. Sin duda, esta música es posiblemente la segunda mejor banda sonora que he oído en un juego de Pixar después de Toy Story 2. Cada canción es casi perfecta y capta el estilo francés de la película perfectamente, haciéndote sentir un ser pequeño con un gran mundo por explorar e incluso la canción perfecta para el clímax del juego, que como ya vieron, es tremenda. Sin duda, la música se lleva un 10 de 10. Versiones. Aquí hay bastante de lo que hablar. Como mencioné al principio, el juego salió en todas las reputísimas consolas que existían en ese momento. A ver, el juego de Cars también salió en muchas consolas, pero al menos era el mismo juego y tenía la excusa de haber salido en el cambio de generación, pero Ratatouille no tiene excusa alguna. Hay versiones que se podrían haber ahorrado, o sea, la versión del Xbox original solo salió en Estados Unidos y Francia y fue una versión que casi fue cancelada y acabó saliendo como un producto exclusivo de videoclubs y tiendas de videojuegos. Por no hablar de que la versión de GameCube fue el putísimo último juego que salió para la consola en Europa y el penúltimo en América, además de que para 2007 la GameCube y la Xbox original ya habían sido descontinuadas. Además, a pesar de ser 8 versiones, las de sexta y séptima generación son iguales entre ellas.
Además de que no he mencionado las 3 versiones portátiles que existen, con una versión de Game Boy Advance que tampoco debería haber existido, un juegazo para PSP y una joyita de catálogo de DS. Pero las versiones inferiores son irónicamente superiores a las potentes no solo en jugabilidad y modelados, sino que también hasta en el maldito menú. ¿Cómo cojones es posible que la versión inferior tenga un menú tan bonito y dinámico y la versión supuestamente potente tenga un fondo negro con letras amarillas? Pues eso, muchas versiones innecesarias, diferencias notables y poco más. Pasemos al resultado final. Pues finalmente la calificación de la versión potente es de un 7.5 sobre 10 y la de la versión inferior de un 7.7 sobre 10. Supongo que ha sido interesante ver cómo es el juego y las curiosas diferencias entre las dos versiones. Aunque objetivamente la inferior es mejor, la versión potente siempre será mi favorita por la nostalgia y porque en general me divierte más y nunca me cansa. Aunque la calificación que le doy a los dos juegos pueda parecer baja, en realidad me parecen sobre todo la versión potente, unos de los mejores juegos de Pixar, que creo que entra en un top 5. Así que sin más que hablar del juego, aquí concluye la reseña. El próximo video será el del resumen de Up, porque como ya dije no haré vídeos de Wall-E porque no me parece una gran película. Así que ya queda poco para acabar el maratón, 3 películas y un juego para finalizar la serie principal, aunque luego haré vídeos sobre juegos secundarios y portátiles, y rankearé los cortos para darle un contenido extra al maratón, pero para eso aún queda tiempo. Así que bueno chavales, yo soy Zona Retro y hasta la próxima. Oh my god! Ratatouille! Na 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 na